Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto volverlos a ver. Agradezco profundamente la invitación del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Y bien, las piezas del mes de agosto de 2020, pues han decidido los organizadores enmarcarlas dentro del realismo. Vamos a reflexionar, vamos a hablar sobre artistas y sobre obras que se enmarcan en distintas corrientes, en tanto en pintura como en escultura, como en grabado. Y vamos a discutir piezas que nos muestran naturalezas muertas, retratos, obra de carácter etnográfico y paisaje. La selección que realizó este mes el Instituto de Cultura es muy interesante, ya que abarca artistas internacionales, como artistas guanajuatenses, por supuesto, y algún otro artista de la República Mexicana. Espero entonces que sea de su interés y comencemos. Marefna, la hija del mar, fue una artista errante, una personalidad que a lo largo de su larga vida conoció y atravesó muchos espacios y muchas personas protagonistas de la cultura del siglo XX. Ella nació en Rusia como María Barabiova-Stivélskaya, hija de una actriz y de un personaje notable, de un noble polaco. Posteriormente se formó como artista en la Academia de Artes de Tiflis, en lo que es actualmente la República de Georgia, para posteriormente emigrar y nunca regresar a vivir a Rusia. Ella siempre mantuvo relaciones cercanas y muy importantes con protagonistas de la cultura de su tiempo. Así, el escritor Maxim Gorky la bautizó con un nombre que hace alusión a un hada marina, Marefna, utilizando la lengua rusa, específicamente el modo de crear el patronímico, para referirse a ella como la hija del mar. Este fue el motete que ella adoptó de manera permanente, así firmaba su obra y así era conocida. En 1912 llegó a París, donde continuó sus estudios y se convirtió rápidamente en una figura siempre presente en los círculos artísticos de vanguardia y se llegó a relacionar, incluso llegó a ser muy buena amiga de personajes como Amadeo Modigliani, de Georges Braque, de Henri Matisse, de Pablo Picasso o de Marc Chagall. En 1915, y esta es la conexión que nos lleva a que esté en México, conoce a Diego Rivera, con quien, bueno, pues sabemos que tiene una relación pues difícil, tempestuosa, voluptuosa, que devino o que llegó a la llegada de una hija, Marica Rivera. Es muy interesante que poco después Diego Rivera diera carpetazo a esta relación, repudia a Marefna e ignora a lo largo de los años y de las décadas a la hija que tuvo con ella. Inclusive Diego Rivera llegó a hablar o escribir de su relación como de Marefna como una relación que prácticamente rayaba en lo autodestructivo. Era una relación intensa, una relación en la cual, bueno, los dos tenían personalidades complejas, caprichosas, fuertes. Incluso Diego Rivera llega a hablar de Marefna como si fuera una diabla, no solo porque ella era de una belleza muy particular, sino que también por sus, digamos que, arrebatos violentos. La hija, Marica Rivera, intentó tener una relación filial con Diego Rivera, pero durante muchos años este artista guanajuatense se la negó y inclusive llegó a racionalizar su repudio de Marefna, alegando que tanto Marefna como Marica, ella eran parte del pasado y por lo tanto, bueno, pues no había mucho más que decir.
Y entonces, bueno, con Marevna queda una línea línea genealógica de Diego Rivera en Inglaterra, donde actualmente viven sus descendientes por el lado de su hija Marika. No fue sino hasta muchas décadas después que el trabajo de Marevna empezó a ser apreciado por sus propios méritos y no por las relaciones con hombres protagonistas de la vanguardia que había tenido en su pasado. Sabemos que Marevna fue la primera mujer que descubrió, que se interesó por el cubismo, y posteriormente su trabajo se convirtió en una interesante combinación entre el puntillismo y las estructuras geométricas. Su obra también se dice que está marcada por esa visión femenina, esa visión particular, subjetiva, de una madre y mujer independiente, de un espíritu libre e indómito. Marevna también es conocida por su libro La vida con los pintores de La Ruche, entendiendo que La Ruche era este espacio en el cual estaba lleno en París de emigrantes, de pintores, escultores, artistas de la vanguardia. Y este libro es un testimonio muy interesante porque nos habla de las relaciones que tuvo, de las interacciones, del ambiente que se daba, tal y como ella lo recuerda y lo interpreta, con Picasso, con Braque, con Leger, con Chagall, con Soutine, con Modigliani, con Diego Rivera, con Gorky y con muchos otros protagonistas de la vida parisina de ese momento. Marika Rivera optó, al igual que sus famosos padres, por una carrera en el ámbito artístico y cultural, aunque ella no incursionó en la pintura, sino que con el tiempo se entrenó y llegó a ser bailarina y coreógrafa clásica. En los años 30 conoce al pintor Jean-Paul Brusset, que era parte del círculo cercano de Tristan Bernard y Jean Cocteau, y comienza una relación que la lleva a casarse con él y empezar una familia. Producto de esa unión es Jean-Diego Brusset, nieto de Diego Rivera y de Marevna. Es muy interesante notar que no obstante la complicada situación y la no relación entre Marika Rivera y su padre, bueno, pues el hijo de esta última pues perpetúa el cariño, la admiración que se tiene por este artífice mexicano. El retrato que estamos viendo se trata de una acuarela sobre papel pintada por Marevna. Es un encantador retrato sobre su nieto pintado hacia 1945. Y es muy interesante la situación, el contexto en el que se da la ejecución de esta pieza. Por un lado, Francia, que era el país en el cual estaba radicando Marevna, había sido parcialmente ocupado por Alemania, por aquella Alemania parcialmente victoriosa hacia principios de la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, el gremio artístico pues se encontraba de capa caída y francamente muchos de ellos pertenecían a la resistencia. Es muy interesante notar que tanto Marika Rivera como Jean-Paul Brusset, bueno, pues se unieron a las fuerzas independientes francesas en África del Norte y quien se tuvo que encargar de los cuidados de la crianza del nieto era Marevna. Y bueno, este retrato hacia 1945 nos presenta a Jean Diego pequeño de 3, 4 años y es muy interesante ya que es una época en la cual está culminando la Segunda Guerra Mundial y puede volver el optimismo, puede volver la alegría. No obstante, Marevna decide no retratarlo como
bueno, como un niño pleno, pletórico de energía, sino más bien nos presenta a Jean Diego, bueno, es un retrato frontal y es un pequeño que nos presenta una personalidad más tranquila, inclusive podríamos decir introspectiva, está viendo hacia un lado, como contemplando una escena que le llama más la atención por diferentes razones. Maretna nos presenta así a su primer nieto y esta acuarela, bueno, pues es muy interesante que forme parte del acervo del Museo Casa Diego Rivera, ya que se trata de un descendiente directo de Diego Rivera, realizado por su abuela, que asimismo fue una parte de la familia o una parte de la vida de Diego Rivera que él mismo se encargó de rechazar. No obstante, podemos decir que se trata de una pieza, pues que sí trata de evocar una situación realista. El niño a todas luces no nos da la impresión de haber sido idealizado. Es un niño, es un pequeño infante realizado tal cual, vestido como un infante, posando de una manera realista. Y esto nos puede resultar bastante interesante a la mirada. El tamaño también es muy interesante, no se trata de una pieza pequeña, de una miniatura, sino de un formato medio, de un formato para ser colocado en un marco para contemplarse y para tenerlo allí como un testimonio del crecimiento de la familia o de un momento de la infancia de un niño francés. Leopoldo Méndez fue un grabador muy sobresaliente en el ámbito internacional y tal vez sea el más conocido de la escuela mexicana del siglo XX. A lo largo de su dilatada y muy prolífica carrera, el artista y activista se distinguió por su obra gráfica, que además sirvió en muchos casos para ilustrar libros, revistas, carteles y películas. Fue un artífice que navegó entre la formación escolar y la personal a través de su propio esfuerzo e interés en la plástica. De extracción humilde, logró estudiar en la Academia de San Carlos, donde llegó a estudiar bajo Saturnino Herrán o Germán Gedovius y posteriormente se involucró con las escuelas al aire libre. A mediados de los años 20 radicó en Jalapa, Veracruz, en donde fue partícipe del movimiento artístico conocido como estridentismo. Hacia la década de 1930, de vuelta en la Ciudad de México, su postura política se tornó más contundente y militó en el Partido Comunista. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, existió en el país una apertura institucional hacia las prácticas artísticas que podrían identificarse como de izquierda, lo que devino en que existieron artistas que se unieron en varias ligas con el fin común de realizar una plástica socialmente comprometida en contra del avance fascista, la guerra y el imperialismo. En este sentido, Méndez perteneció a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, a la que después cuestionó debido al supuesto extravío de sus propósitos a causa de la inacción en la que cayó, y por ello, junto a otros personajes notables como Pablo Higgins, Ángel Bracho y Luis Arenal, efectuaron la fundación del Taller de Gráfica Popular para continuar la lucha social e ideológica postrevolucionaria en el campo de la plástica. Con lo anterior, Leopoldo Méndez, y plenamente integrado en la militancia en pos de la lucha social, realizó sus primeros carteles con temática política y publicó en el rotativo 3030. También se desempeñó como profesor en las misiones culturales de la Secretaría de Educación Pública en Jalisco y en el Estado de México. Colaboró, entre otras, con las revistas El Sembrador y El Maestro, destinadas a la enseñanza para los campesinos y que sirvieron como apoyo para los docentes. En 1932, cuando Narciso Bassols fungía como secretario de Educación Pública, el artista en cuestión llegó a ocupar la jefatura de la sección de dibujo y artes plásticas de dicha secretaría. Mientras tuvo esa responsabilidad, propuso Méndez distintos proyectos educativos, como por ejemplo la integración entre el dibujo y la escenografía por medio del Teatro Guiñol.
Para su mala fortuna, lo anterior no fue aceptado por el Consejo de Bellas Artes, lo que devino en su renuncia a la SEP. Sin embargo, continuó con su labor docente, así como la idea que había propuesto a la Secretaría. De este modo, logró formar grupos de teatro guiñol en todo el país, con excelentes resultados. La suya es una obra militante, dura y expresiva. Refleja tanto su convicción en los cambios revolucionarios, así como la necesidad de expresar de manera contundente la continua lucha, la protesta y el ímpetu de una nueva sociedad. Coincide o comparte rasgos comunes con los muralistas, como por ejemplo por el gusto por composiciones que evocan monumentalidad en los personajes. También llega a plasmar narrativas de manera épica. Se sirve del dramatismo mediante escorzos pronunciados, así como de expresividad en el lenguaje corporal para manifestar mensajes grandilocuentes. Es notable su trabajo de denuncia y descalificación de los fascismos hacia la Segunda Guerra Mundial. Méndez, en su ideario comprometido con un arte de interés cívico de servicio al pueblo, se interesó no nada más en la plástica, sino en el activismo social. Leopoldo Méndez admiraba el trabajo de José Guadalupe Posada, grabador comercial rescatado del olvido en los años 20. También era un gran seguidor del arte de José Clemente Orozco, aunque en su quehacer hay ecos de enseñanzas recibidas por el expresionismo alemán, el futurismo italiano, el constructivismo y otras tendencias vanguardistas de comienzos del siglo XX. La obra de Leopoldo Méndez Carrusel es una escena muy paradigmática. Es una escena que acaso pudiera repetirse a lo largo y ancho de México. Vemos una familia, acaso en un día domingo, en un día de asueto, que llevan al pequeño, al hijo a la feria a divertirse. La obra no deja de tener un carácter etnográfico. Evidentemente vemos en la indumentaria que se trata de personas de pueblos originarios. Ella lleva un atuendo que bien podríamos encontrar o identificar en diversos grupos originarios de México, y él también, especialmente podríamos identificarlos con los espacios rurales, con personas que vienen de espacios rurales y que en algún momento llegan a la feria para entretenerse. No obstante, también podríamos percibir cierto cansancio, un poco de pesadumbre en los rostros de estas personas, que acaso en su día de descanso también acusan pues lo pesado de las jornadas de trabajo y lo difícil que es tener una vida digna. A pesar de que están en un carrusel, la pieza es más bien estática. El autor, más que una acción divertida, entretenida y lúdica, lo que nos está presentando es una estampa de una actividad paradigmática del país, que acaso por ser tan paradigmática, pues pierde cualquier tipo de rasgo especial, el estar en un carrusel. ¿Acaso también es de comentario social porque nos hace ver que esta pareja y su pequeño hijo, acaso es el único divertimento que se pueden permitir, un carrusel de feria? El resto de los personajes que vemos en el grabado son anónimos y destaca esta cualidad, esta maestría de Leopoldo Méndez en el uso de los claroscuros para remarcar las partes importantes de la pieza. Si bien la familia de Feliciano Peña procedía de Silao, ésta se mudó al sur del Distrito Federal, siendo Feliciano Peña un niño. A los 13 años comenzó a acudir a la Escuela de Pintura al Aire Libre de Tlalpan, donde estudió de 1928 a 1932 con Tamiji Kitagawa y Francisco Díaz de León. Desde muy joven comenzó a destacar como artífice y docente. Estudió pintura al óleo y grabado. Fue precisamente en este último medio en el que despuntó y devino en un maestro excepcional. En 1930 participó en la exposición de la American Art Federation en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, y al mismo tiempo trabajó en una revista para niños llamada Pulgarcito,
publicada para la Secretaría de Educación Pública. Peña radicó en Jalapa, Veracruz, donde cofundó una escuela de pintura al lado de Francisco Gutiérrez y José Chávez Morado, con quienes también realizó trabajo de tipo mural. En efecto, en la Escuela Normal Veracruzana fue coautor de las decoraciones murales en la estancia del primer piso. Peña había tratado el tema de la amenaza fascista que ensombrecía en aquel momento al viejo mundo. En opinión de Chávez Morado, la obra de Peña en ese edificio era de lo más valioso. Desgraciadamente, las pinturas fueron objeto de censura en 1940 por parte del director de dicha normal, que pasó a la parte infame de la historia por mandarlas cubrir por inmorales. Un par de décadas después se intentó recuperarlas de la cerrazón iconoclasta de un funcionario mojigato, pero fue imposible y se perdieron para siempre. Peña destacó como docente, siendo notable su labor de 26 años en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, así como en aquella de Artes Gráficas. Fue miembro del Salón de la Plástica Mexicana, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y la Sociedad Mexicana de Grabadores, la cual fundó en 1947. Durante su carrera profesional no fue objeto de grandes reconocimientos, mas en 1957 obtuvo el premio de adquisición en el Salón Anual de Pintura del Salón de la Plástica Mexicana. Desde los años 40 se advierte en Peña una inclinación al paisaje, que se convierte en una importante constante en su trabajo, que se torna objeto de aprecio y prestigio. Feliciano Peña comparte con los grabadores de su generación la preocupación por temas de carácter social, convirtiéndose también en un escrupuloso observador de los tipos, hábitos y costumbres populares en México. Dicho gusto le llevó a practicar, dentro de los paradigmas heredados por la escuela mexicana, el retrato, la pintura y el grabado de género, así como un largo anecdotario de sucesos regionales y nacionales de interés, histórico o momentáneo. La obra de Feliciano Peña Cebú es un grabado que nos transporta directamente a espacios tórridos, a mundos tropicales, a mundos donde tenemos un calor altísimo, tremendo, que son espacios en los que este animal se mueve a sus anchas. El cebú es una subespecie de bovino doméstico originario del sur de Asia y a lo largo de los siglos ha servido como un animal doméstico de muchísima utilidad, precisamente en lugares donde la habitación humana puede ser muy difícil por las altas temperaturas. Por esta misma razón también fue comerciado a partir del siglo XX a lugares como Brasil, donde pues puede soportar las tórridas temperaturas. El cebú es propio del sur de Asia, también específicamente la India. También lo encontramos en otros países del sureste asiático, la península arábiga o África. Al cebú lo reconocemos ya que es un bovino de cuernos cortos, orejas caídas y su joroba es bastante pronunciada. Se utiliza como bestia de carga, aunque también es un buen productor de leche y en dado caso se consume tanto su carne como la piel. En el imaginario de la religión hindú, la vaca es considerada un dios porque provee alimento y esto hace que también se le relacione con la figura materna, ya que es un animal que provee una gran cantidad de leche y esto lo asemeja a la madre que amamanta a un bebé. Para la mayoría de los habitantes de la India que practican esta religión que llamamos hinduismo, los cebúes solamente pueden comerse si mueren de viejos. Y bueno, también sabemos, y esto es una característica que se señala mucho de gente que viaja o que estudia la India, estos animales pasean a sus anchas, tanto en espacios rurales como urbanos, por precisamente tener esta característica de ser animales prácticamente sagrados. En esta obra, Feliciano Peña retrata a dos niños desnudos que estarán jugando, pastoreando a esta especie bovina.
Inclusive pues, hay quienes pueden decir que el bovino está sonriendo, que este cebú está sonriendo. Es una pieza que puede ser también de tipo universalista, en el sentido de que vemos niños o infantes que desde muy corta edad ya trabajan en los ámbitos rurales y que se tienen que ocupar de esta labor para ayudar a su familia. Y también nos habla de la importancia del ganado como una actividad de suma importancia desde tiempos ancestrales. Olga Kostakovsky Fabricant, mejor conocida como Olga Costa, fue pintora y promotora cultural. Nacida en 1913 en Leipzig, Alemania, emigró junto a su familia a México en 1925. A los 20 años de edad comenzó brevemente su formación como artista bajo la dirección de Carlos Mérida en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Del mismo modo, participó como alumna del taller de grabado de Emilio Amero. Costa originalmente había pensado en una carrera musical, siguiendo los pasos de su padre, el músico y actor político ruso Yakov Kostakovsky, pero al conocer a Diego Rivera y su obra, cambió de vocación. En gran medida, los especialistas en la obra de Olga Costa están de acuerdo que su formación fue principalmente autodidacta. En ese mismo 1933 conoció al artista guanajuatense José Chávez Morado, con quien acabaría uniéndose en matrimonio un par de años después. En realidad, su trabajo como artista pudo despegar hacia 1935 en Jalapa, Veracruz, ya que su marido había trasladado allí a la pareja por motivos laborales. En específico, la factura de un mural para la Escuela Normal, trabajo colaborativo con Feliciano Peña y Francisco Gutiérrez. A lo largo de los años 30 y especialmente en la década de los 40, Costa trabajó intensamente y estableció vínculos profesionales muy importantes. Su pintura provocó el interés de coleccionistas nacionales e internacionales y fue invitada a participar en muestras tanto en México como en América septentrional. Un hito importante en su carrera se fecha en 1945, cuando se realizó su primera exposición individual en la prestigiosa Galería de Arte Mexicano, la cual fue bien recibida por la élite intelectual de ese momento. Su actividad como creadora y personalidad del mundo cultural fue intensa en las décadas siguientes. Fue cofundadora de la Sociedad de Arte Moderno, del Salón de la Plástica Mexicana, de la Galería Espiral y de la colección de arte del Museo Olga Costa Chávez Morado en Silao, Guanajuato. Múltiples colecciones nacionales e internacionales adquirieron lotes de Costa, lo cual incrementó su prestigio como artista. En 1979, junto a Chávez Morado, fundó el Museo del Pueblo de la capital guanajuatense, al cual donaron un lote de trabajos pictóricos y escultóricos de los siglos XVIII y XIX. El Festival Cervantino le organizó una muestra homenaje en 1989, mientras que un año después se llevó a cabo una exposición individual en el Museo de Arte Moderno, además que recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el rubro de Bellas Artes. En la obra de Olga Costa se percibe un profundo interés por los colores y sensaciones de México, hay un gusto particular por las culturas indígenas, así como por el folclore de la vida nacional. También se interesa en los fenómenos lumínicos, las manifestaciones orgánicas y la geometría. Su trabajo pictórico consiste de autorretratos, paisajes y naturalezas muertas. Si bien su obra es adscrita al universo general de la escuela mexicana, Costa logró imprimir su sello propio y estilo distintivo a la propuesta plástica. Es también relevante apuntar que pese a su unión matrimonial con Chávez Morado, su trabajo es independiente de él y su búsqueda como creadora corre por derroteros propios. Se puede discutir que la obra Nísperos de 1962 de Olga Costa nos presenta uno de los problemas a los cuales se han enfrentado las artistas mujeres mexicanas a lo largo del tiempo. Era común achacarles pues algo que generalmente no se les achacaba a los hombres, y es que cuando realizaban obras como Naturalezas Muertas, como pinturas que referenciaban anécdotas
de la vida cotidiana, tipos populares. Pareciera que se les juzgara como si fuera o se tratase de obras meramente adornistas, ornamentales, o que hablaban de un mundo femenino. También era común la crítica que artistas como Olga Costa, si bien estaban relacionadas o estaban casadas con personajes consolidados y respetados de la plástica mexicana, bueno, pues se les echaba en cara que no habían tenido una carrera académica o una preparación en una escuela formal, en una escuela que estuviera a cargo de hombres, etcétera, y que esto de alguna manera demeritaba su trabajo. Hoy día, afortunadamente, es posible apreciar obra como la de Olga Costa sin tomar en cuenta estos juicios masculinos como de búsqueda de la grandilocuencia en las obras, búsqueda de mensajes contundentes y búsqueda de mensajes que tengan que ver con la ideología dominante de su tiempo. Una obra como la que tenemos en pantalla puede ser apreciada por sus características propias, por esta observación, este gusto por la naturaleza, este gusto por observar los mundos domésticos, los mundos internos, aquellos mundos en los que efectivamente han sido propios o han sido muy comunes de la feminidad, pero que también nos ayudan a apropiarnos de ellos, a acercarnos a estos espacios intimistas, a acercarnos a la naturaleza sin tacharla con términos sexistas o pensando que son géneros menores. Hoy día también se aprecia que Olga Costa sea una artista que pudo crear un lenguaje propio, un lenguaje plástico a partir de sus intereses muy peculiares y que no tenían que ver con la sordina creada por la grandilocuencia y por las supuestas grandes narrativas de la escuela mexicana. Esto se considera como algo fresco, algo agradable y que muchas décadas después nos permiten contemplar la pintura como un triunfo personal, como un triunfo artístico propio y no como resultado de una propuesta ideológica per se. Hermano menor de otro insigne artista guanajuatense, José, Tomás Chávez Morado era originario de Silao. En 1928 se muda a la Ciudad de México en pos de recibir una educación formal. En específico, tenía el objetivo de matricularse en la Escuela Normal Superior. No obstante, se reencontró con su hermano y pasó bastantes penurias. Así, el artista Fernando Leal les echó la mano y les permitió dormir en el Centro Popular de Pintura de Nonoalco, donde además a la postre tomó clases de arte. Nos explican los conocedores de la obra de Tomás que el contacto con la obra prehispánica le hizo decidirse por la obra escultórica. Su vocación docente asimismo permeó su práctica artística y viceversa, ya que hizo carrera como profesor. Se dedicó durante muchos años a enseñar en el sistema de educación pública del Distrito Federal. También cabe mencionar que trabajó en el Instituto Nacional de Bellas Artes, específicamente en el Departamento de Museología. Tomás Chávez se interesó profundamente por las causas indígenas a partir de su experiencia como director de un internado en la Sierra Tarahumara, labor que le ocupó entre 1940 y 1944. Al regresar a México continuó su educación, hasta conseguir un posgrado en educación artística en el IMBA. Asimismo, continuó su quehacer como artista y docente. En 1968 regresó a su estado natal para enfocarse de lleno al trabajo escultórico. No obstante, años después retomó el ejercicio docente, en específico en la Universidad de Guanajuato. Y entre 1990 y 1993 fungió como director de la Escuela de Bellas Artes. En su arte se abordan temas muy interesantes, temas que le fascinaban. Uno de ellos era el tema de la mujer, su amor maternal, así como los animales. De igual forma, retrataba también niños, adultos y todos aquellos personajes que era común encontrar en las calles, en los mercados, en las iglesias, en pequeñas casas y vecindades de cualquier pueblo o ciudad. Su obra tiene un sabor distintivamente nacionalista
impregnado de las preocupaciones estéticas y teóricas del arte mexicano de la primera parte del siglo XX. En su quehacer se percibe tanto una formación meticulosa como un alto grado de intuición derivada de una práctica autodidacta. A pesar de no ser ampliamente conocido, millones de personas han visto su trabajo, específicamente en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, tanto en la fachada como en los motivos ornamentales y simbólicos que adornan el paraguas interior, en el que colaboró con su hermano José. La escultura de Tomás Chávez Morado, La Siesta, resulta ser una escultura de carácter intimista, en el cual vemos un momento de interacción entre un ser humano y su mascota. Podemos entender que esta es una relación marcada por el cariño, ya que la figura femenina que vemos está siendo usada por un gatito para dormir. Esta escena puede resultar familiar y sumamente entrañable para los amantes de los animales y específicamente para los felinos, que, bueno, es una mascota que al parecer en el siglo XX ha cobrado todavía más popularidad de la que ya tenía. Los gatos son animales que pueden dormir hasta 18 horas al día, por lo que, pues, gran parte de su vida, pues, la pasan dormidos. Y en este sentido, este gatito podría ser también un objeto o la ocasión de confort para la persona que lo está acariciando, ya que, bueno, hay muchos estudios que afirman que, por ejemplo, el ronroneo de los gatos es para muchas personas algo tranquilizante, algo que les ayuda a relajarse. También nos llama la atención que Chávez Morado ha optado por no idealizar a la mujer. Se trata de una mujer, sí, una mujer de la realidad, una mujer de carácter realista, con un cuerpo que existe en la realidad, con las líneas de expresión, con las imperfecciones físicas, con las extremidades, tal y como podrían existir en un cuerpo real femenino. La pieza nos transmite la paz que siente pues esta dama al estar mimando a su gatito que yace con mucha pereza sobre su cuerpo, disfrutando este momento en el cual está siendo el protagonista de la relación. También podemos pensar que ella está dormida también, por lo que puede ser un momento en el que ama y mascota están teniendo un momento de profunda intimidad en una actividad cotidiana y en una actividad con la cual nos podemos identificar todos aquellos que estemos contemplando esta pieza. César Corzo Espinosa es un artista chapaneco poco conocido en el ámbito nacional, por lo que sería muy importante reivindicar su figura, ya que se trata de una personalidad de gran relevancia, además de que es un creador de primer orden en los artífices del sur mexicano. Si bien su obra plástica es digna de enunciarse, su trabajo gira en torno al lenguaje, la historia, la mitología y la naturaleza. Corzo fue asimismo un notable intelectual para el conocimiento de la cultura chapaneca. Su obra está fuertemente influida por los paradigmas heredados de la llamada Escuela Mexicana, en la que la narración de carácter histórico, así como la observación de tipos físicos, hábitos y costumbres locales, son muy prominentes. Corzo Espinosa también gustaba de encajar a personajes y motivos en figuras geométricas como una estrategia compositiva. Este artífice recibió su educación artística en la Academia de San Carlos o Escuela Nacional de Artes Plásticas. Su obra más conocida son los murales que realizó para la Rectoría de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, así como el Palacio de Gobierno de la capital del mismo estado, el edificio de Las Palmas de la Comisión Federal de Electricidad y la Escuela de Enfermería. A partir de los años 70, el chapaneco desarrolló una importante labor como etnolingüista. Por encargo realizó la escritura del libro Toponimia Chapaneca, que vio la luz en 1974. Este trabajo fue reeditado en 1999 como Chiapas o la geografía mítica. Otros estudios redactados por Corzo incluyen Palabras de origen indígena en el español de Chiapas, Historia antigua de Chiapas y la geografía mítica mesoamericana. Para Corzo Espinosa era fundamental conocer la visión indígena y mestiza,
toda vez que reconocía que ambas están fundadas sobre una misma base y que a su vez tienen un origen cultural común, la misma raíz. Los estudios de este autor le llevaron a la conclusión que, ante la toponimia de origen prehispánico, era necesario abrirse a la pluralidad de sentido en tanto las palabras mesoamericanas, con ello yendo más allá del significado literal, puesto que en gran medida señalan una geografía mítica, pero a su vez real e identificable en dos grandes culturas mesoamericanas, la maya por el oriente y la náhuatl por el poniente. Esta pintura de Corso Espinosa Nubarrón pertenece a la colección del Museo de Arte Olga y José Chávez Morado y se trata de un paisaje muy interesante. El artista ha compuesto esta pieza a partir de los valores tonales de la pintura, es decir, con una paleta cromática reducida. Lo que hace es más bien basarse en matices y sombras para crear el conjunto y para completar el efecto que quiere lograr. Se trata de un paisaje con una línea de horizonte muy baja, en el cual lo que vemos es la inmensidad o acaso lo inconmensurable de la naturaleza, y la visión del humano como una parte bastante menor con respecto al todo en ella. Se puede interpretar inclusive que se trata de un paisaje ominoso, porque los nubarrones en la cultura generalmente significan que viene algo problemático, que viene algo difícil, que viene un momento tortuoso, algo que puede ser muy complicado. Y también podemos entender esta pieza de este modo. Hay que destacar que el autor pasó bastante tiempo observando, meditando, reflexionando sobre la sombra, el tema de la sombra en los nubarrones, cómo la luz queda atrapada en ellas y cómo se va oscureciendo con estas enormes nubes llenas de agua que en algún momento podrá convertirse en una tormenta, ya sea una tormenta física, que es lo que podemos ver o a lo que nos lleva esta pintura, o una tormenta interior, una tormenta intelectual, una tormenta personal, que podría ser el otro mensaje que podríamos entender en esta pieza de César Escorzo Espinosa. Y finalmente tenemos esta pieza. En el ángulo inferior podemos ver una firma que acaso se pudiera leer como G. Matamoros. En realidad no se sabe mucho de esta pieza. Pertenece al acervo de los museos del instituto y bueno, si alguien sabe de quién podría ser este G. Matamoros, pues sería interesante compartir la información. Se trata de un paisaje realizado en el centro de México, específicamente viendo al volcán Iztaccíhuatl. Este volcán muy cercano, por supuesto, al otro gran volcán del centro de México, que es el Popocatépetl. Esta es una zona que afecta directamente a los estados de Morelos y Puebla. Y también en días claros se puede ver desde la Ciudad de México. Aunque a mí lo que me llama la atención de este paisaje no es tanto la anécdota o lo que esté representando a nivel estrictamente paisajístico, sino que nos habla un poco, es un comentario de muchos de los ambientes rurales de nuestro país. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, estamos viendo una muralla, una barda burda, bastante desagradable, sin ningún atractivo estético para un paisaje. Pero bueno, eso no importa. Lo que hizo el artista es retratar que en nuestro país es muy común que en los espacios rurales estén divididos las propiedades por estas bardas espantosas, a veces ruinosas, que generalmente se utilizan para pintar propaganda. Piensen en cualquier espacio rural donde este tipo de bardas grandes, extensas, sin ningún tipo de intención estética, pues suelen tener propaganda política, pueden tener propaganda también de conciertos, de eventos culturales o no, por todos lados.
Entonces esto es bastante común y es muy interesante que el artista lo haya realizado. También nos habla de cómo en las propiedades, ¿no? En en los fraccionamientos, en el modo en que se fraccionan las propiedades, pues vemos una maleza poco cuidada, una maleza que crece salvajemente, una maleza que crece pues sin control. En el centro de la composición, en el plano central, vemos una arquitectura rural también poco remarcable, que tampoco tiene nada de extraordinario, pero sí es muy interesante de cómo el pintor está plasmando una realidad también de los ámbitos rurales mexicanos, que es en gran medida el descuido en la arquitectura, en el modo de realizar las construcciones, que puede estar en cualquier lugar de México. Asimismo, vemos una vegetación frondosa, también abundante, y me llama mucho la atención y me parece que da o que contribuye a este efecto casi hiperrealista, casi de fotografía, este estudio de los matices y las sombras que hace el artista de los colores verde y azul, lo cual ayudan a generar una sensación atmosférica, una sensación de profundidad, como si estuviéramos entrando a la misma composición. Es un artista evidentemente sumamente escrupuloso, es un artista que cuida mucho el estudio de los efectos lumínicos, cómo refracta la luz, y esto contribuye a esta sensación de vegetación frondosa, ya que el artista cuida mucho o ha cuidado mucho, ha tenido mucha meditación en cómo se refleja la luz y las sombras y cómo se crean sombras en los verdes. Mientras que en el último plano vemos también esta sensación atmosférica basada en el azul combinado con distintos blancos para dar una sensación tonal de esta gran montaña, este volcán al fondo, que, bueno, los volcanes del centro de México o cualquier volcán es una vista majestuosa. Entonces, no obstante que se trata de una pintura con pocos datos, de una pintura pues en realidad desconocida, es muy llamativo, es muy llamativa la intención y el modo en el cual el artista la resolvió. Por un lado, repito, tomando en cuenta los paradigmas de cómo se ve el ambiente urbano rural en cualquier lugar de nuestro país, y también cuidando pues los paradigmas tradicionales de representación de un paisaje, en este sentido la vegetación, la atmósfera y el gran protagonista del cuadro, que es evidentemente el volcán. Muchas gracias por su atención. Espero que estas obras hayan generado mucho más interés, mucho más curiosidad sobre los acervos que resguarda el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Y bueno, pues hasta la próxima. Hasta luego. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.